El cuerpo humano, un misterio para desentrañar. Hoy me aventuro a compartir con vosotros mi fascinación por la medicina, especialmente el estudio de nuestro propio cuerpo. Somos criaturas llenas de huesos, músculos y órganos, un tapiz intrincado que los anatomistas han trabajado incansablemente para descifrar a lo largo de los siglos. No nos limitemos a ver el cuerpo como un objeto de estudio. Es algo más que huesos y carne. Es un templo del espíritu, un arca que guarda los secretos de nuestra existencia. En la época del Renacimiento, los artistas y científicos se inspiraron en esta idea, estudiando la anatomía para desvelar la belleza y el genio que había detrás. Desde la antigüedad, en civilizaciones como Egipto y China, la comprensión del cuerpo humano era bastante diferente a la nuestra actual. No se centraban tanto en la forma, sino en los sistemas que lo hacían funcionar. Era como mirar dentro de un transistor y ver los circuitos que lo conectaban todo. Pero a medida que la historia avanzaba, los anatomistas se fueron interesando más en la forma. Desentrañaron los misterios del cuerpo humano, identificando sus partes y comprendiendo cómo funcionaban juntas. Y lo que encontraron fue nada menos que asombroso. El misterio del ser interior. Recuerdo haberme preguntado qué había más allá de la apariencia física, qué impulsos ocultos gobernaban nuestras formas. Siempre me ha fascinado lo que los antiguos creían sobre estas cuestiones. Hace mucho tiempo, en tierras lejanas, los sabios chinos reconocían que el cuerpo de un criminal, con sus energías perturbadas, no reflejaba las estructuras internas de una persona equilibrada. Por lo tanto, no prestaban mucha atención a la disección física, centrándose en cambio en los meridianos energéticos que recorrían el cuerpo. De manera similar, los antiguos egipcios mencionaron en su misterioso libro secreto de los médicos la existencia de canales energéticos llamados Met. Creían que estos canales eran visibles y que su desequilibrio era la raíz de muchas enfermedades. A medida que nos adentramos en el pasado, queda claro que las culturas antiguas se enfocaban principalmente en la dimensión energética. Sin embargo, con el tiempo, nuestro enfoque se desplazó hacia el mundo psicológico y la exploración de la mente. Esta evolución sugiere que la comprensión del ser humano ha sido un viaje constante, pasando del misterio de las fuerzas internas a la complejidad de la psique. Y aunque nuestras perspectivas pueden cambiar, la búsqueda del conocimiento sobre lo que nos hace quienes somos nunca cesa. El equilibrio entre el bosque y los árboles. Cada aspecto de la vida tiene sus ventajas y desventajas. Civilizaciones antiguas podían contemplar el vasto panorama, pero les faltaban los detalles. En contraste, nuestra época moderna se centra en lo específico, perdiendo la visión general. La búsqueda del equilibrio entre ambos es esencial. En la mítica biblioteca de Alejandría, la imagen de Serapis, el dios de la materia, yace junto a Siris, el espíritu. Los antiguos médicos creían en la armonía entre el cuerpo físico y el espíritu. Dentro de nosotros, el sistema inmunológico está en constante lucha contra invasores externos y células dañinas. Cuando este equilibrio se rompe, surgen enfermedades como el SIDA, que provocan tumores tanto externos como internos. Los barredores de nuestro cuerpo eliminan constantemente las partículas dañinas y las células precancerosas. Esta lucha interna mantiene nuestros órganos saludables y evita el desarrollo de enfermedades graves. La armonía y el equilibrio son la clave para nuestra salud y bienestar. El equilibrio entre la visión de conjunto y el enfoque en los detalles nos permite apreciar tanto el bosque como los árboles. Debemos esforzarnos por encontrar este equilibrio, siguiendo el ejemplo de los antiguos y reconociendo la importancia de la lucha interna que nos mantiene saludables. El ascenso y caída de la ciencia médica en Alejandría. Recordaba Alejandría como un faro de conocimiento, un templo de aprendizaje que rivalizaba con los que conocemos hoy. Sus aulas albergaban a mentes brillantes, investigando y desentrañando los misterios del mundo. Entre sus paredes consagradas, existían salas de disecciones, lugares donde se escudriñaban cadáveres y se desvelaban los intrincados secretos del cuerpo humano. Incluso se crearon modelos vívidos del sistema nervioso y vascular, testimonios del extraordinario avance científico de aquella época. Pero el sol de Alejandría finalmente se puso. Con el advenimiento de Roma y la Edad Media, el manto de la oscuridad se extendió sobre el conocimiento. Las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo condenaron el cuerpo como impuro, prohibiendo cualquier contacto con él. La disección, una vez un camino hacia la sabiduría, ahora se consideraba una profanación. El odio hacia el cuerpo se infiltró en la sociedad medieval.
Incluso durante el baño, las semillas se espolvoreaban sobre el agua para ocultar la propia imagen. Tal era el desprecio por todo lo relacionado con el cuerpo físico. La medicina, una vez un faro de progreso, se transformó en una escolástica sin vida. Los médicos, aislados de la realidad, se envolvían en elegantes túnicas y recitaban textos antiguos en latín. Su maestría se medía por su capacidad para recordar textos en lugar de por su comprensión del cuerpo humano. El otrora glorioso legado de Alejandría se había desvanecido, dejando solo una sombra del conocimiento que alguna vez había iluminado el mundo. El viaje de la medicina, del oscurantismo a la iluminación. Recuerdo aquella época lejana, cuando el médico no se acercaba al enfermo, sino que juzgaba su salud a través de un frasco de orina. Basándose en su color y transparencia, decían que había bilis o fuego en el cuerpo del paciente. Esta teoría de los 4 humores era una distorsión de la antigua sabiduría, transformada en un sistema bizantino de jerga latina. Los médicos, aislados de sus pacientes, diagnosticaban y prescribían tratamientos desde lejos. El más común era la sangría, creyendo que eliminar la sangre mala curaría la enfermedad. También colocaban sanguijuelas y hacían incisiones en la piel para provocar supuración, creyendo que el pus era una señal de que la enfermedad estaba saliendo del cuerpo. En la época de la mosca cantárida, usaban este insecto para provocar ampollas en la piel, con la misma idea de que al extraer el líquido, se eliminaba la enfermedad. Pero en realidad, estaban causando infecciones graves. La medicina se había alejado completamente de la naturaleza. Los médicos eran meros escolásticos que jugaban con palabras en lugar de conectarse con los pacientes. Entonces llegó el Renacimiento, un momento de gran transformación. En Florencia, un grupo de eruditos se reunió, inspirados por ideas griegas perdidas hace mucho tiempo. Entre ellos estaba un joven llamado Marsilio Ficino, destinado a dirigir esta nueva academia platónica. Estudiaron textos antiguos y redescubrieron la sabiduría de la medicina natural. Reconocieron que la salud provenía del equilibrio entre el cuerpo y la mente, y que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio. Este nuevo enfoque revolucionó la medicina, acercando al médico al paciente y basando el tratamiento en la observación y la comprensión, en lugar de teorías abstractas y rituales supersticiosos. Así, emprendimos un viaje desde la oscuridad del oscurantismo hacia la iluminación del conocimiento, un viaje que continúa hasta nuestros días, guiándonos hacia una medicina más centrada en el paciente y más efectiva. El Renacimiento, una sinfonía de arte y anatomía. En el crepúsculo del medioevo, surgió un florecimiento cultural y científico que iluminó el mundo, el Renacimiento. Uno de los pilares de este renacimiento fue el médico y filósofo Marsilio Ficino, quien revivió el poder curativo de la música. Como un tañedor del alma, usaba su laúd para elevar el espíritu y restaurar la armonía en las mentes afligidas. Esta época cautivadora, que se asemejaba a la era alejandrina, despertó un anhelo renovado por comprender el cuerpo humano. Artistas como Leonardo da Vinci se sumergieron en la disección para captar con precisión los matices de la musculatura humana, impulsados por la necesidad de representar con realismo la forma humana. Entre los pioneros de la anatomía destacó Andrea Vesalio, un individuo apasionado y desafiante. Reconociendo la urgencia de redescubrir el santuario del espíritu, se dedicó incansablemente a las disecciones, rodeado de artistas expertos que documentaron sus descubrimientos. Las copias de sus ilustraciones se difundieron ampliamente, revolucionando la práctica de la medicina. Antes de la llegada de Vesalio, la disección era un asunto macabro. Los cuerpos eran expuestos durante días en anfiteatros abarrotados, sometidos a cortes burdos. Los estudiantes observaban desde la distancia, mientras un auxiliar recitaba fragmentos de Galeno en latín. Vesalio transformó esta práctica. Creó ilustraciones precisas que representaban el cuerpo humano con una claridad sin precedentes. Estas láminas llevaron la anatomía a las manos de todos los médicos, destronando la tradición de Galeno y abriendo un nuevo capítulo en la comprensión del cuerpo humano. El misterio de la anatomía oculta. ¿Alguna vez has visto algo tan impresionante como esas disecciones medievales? Es como si hubieran abierto las puertas del cuerpo humano, revelando sus misterios más íntimos. Claro, puede parecer macabro, pero fue una revolución en el conocimiento que cambió nuestra comprensión de nosotros mismos. En la Edad Media, estudiar el cuerpo era un viaje espiritual. Creían que las imágenes anatómicas eran un reflejo del alma. Pero con la llegada del Renacimiento, todo eso cambió. De repente, la belleza y la gracia se hicieron evidentes en la anatomía.
Andrea Vesalio, un genio de la época, revolucionó el campo. Sus tratados estaban ilustrados con increíbles dibujos de esqueletos danzantes y músculos extendidos. Era como si el arte hubiera venido a dar vida a la ciencia. Pero hay otro aspecto fascinante de la anatomía que a menudo pasa desapercibido, la anatomía oculta. No es algo extraño o místico, sino simplemente una forma de ver el cuerpo más allá de su forma física. Es descubrir el quinto elemento, que hace que los humanos seamos únicos. Este quinto elemento no es solo físico, sino también espiritual. Es la unión de nuestros aspectos físico, vital, emocional e intelectual. Al comprender la anatomía oculta, podemos trascender las limitaciones de nuestro cuerpo y conectarnos con nuestro verdadero yo. Es un viaje de autodescubrimiento, un proceso de desvelar los misterios que residen dentro de nosotros. Y todo comienza con una mirada tranquila y abierta, reconociendo la belleza y la complejidad que se oculta bajo nuestra piel. El misterioso quinto elemento. Imagina a un ser, llamémoslo un hombre, pero que esconde en su interior algo más, un quinto elemento. Un espíritu, un soplo vital que conecta con el cielo. Este ser, el verdadero hombre, despierta ese elemento intangible, una quinta esencia más allá de lo visible. Es esta idea la que guía el estudio del cuerpo humano, la anatomía. Al mirar nuestra postura erguida y la especial articulación de nuestro cráneo, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué hace al hombre diferente? La evolución no proporciona respuestas satisfactorias. Las explicaciones sobre las jirafas alargando sus cuellos para alcanzar las hojas son cuentos de hadas. En el hombre, hay un cambio abrupto, un misterio sin testigos. No podemos explicar este cambio como simples adaptaciones a un entorno. La evolución, si bien es cierta, parece estar guiada desde arriba, hacia arquetipos que nos moldean. El hecho de que compartamos gran parte de nuestro código genético con las criaturas no explica nuestra diferencia esencial. Hay algo más, un elemento intangible que trasciende las moléculas. Esta mirada sencilla a la anatomía nos revela que el hombre es más que una mera suma de partes. Es un ser con un secreto, un vínculo con lo trascendente que lo define. El cuerpo cósmico, un mapa astrológico. Imagina que tomas a una persona y la doblas en círculo, con la cabeza tocando los pies. Ahora, traza una rueda imaginaria alrededor de ese cuerpo. A medida que avanzamos por la rueda, comenzando desde los pies, encontramos correspondencias astrológicas. Los pies, la base del cuerpo, se alinean con Piscis. Luego vienen las piernas con Acuario, las rodillas con Capricornio y los muslos con Sagitario. La pelvis inferior se relaciona con Escorpio. Subiendo más, encontramos el útero y los ovarios conectados con Virgo. El estómago está asociado con Cáncer, mientras que el pecho corresponde a Leo. Los brazos y los pulmones se vinculan con Géminis. Llegando al cuello, encontramos Tauro, y finalmente, la cabeza se alinea con Aries. De esta manera, podemos recorrer el circuito estelar, observando las conexiones entre las partes del cuerpo y los signos astrológicos. Es interesante notar que las personas nacidas bajo Capricornio a menudo experimentan problemas de rodilla. Aunque puede parecer una coincidencia, esta puede ser una manifestación de la correspondencia astrológica entre Capricornio y la región de la rodilla. Los antiguos egipcios tenían una forma similar de entender el cuerpo humano. En el libro de los muertos, representaban correspondencias entre los órganos y las constelaciones. Esta antigua sabiduría nos ha legado un mapa cósmico de nuestro cuerpo, conectándonos con los misterios del cielo estrellado. El misterio de los antiguos símbolos y el significado del árbol humano. Comencemos con la conexión entre los dioses y el cuerpo humano. Imagina que cada parte de nuestro ser está gobernada por una deidad específica. El cabello es como el dios Osiris, las rodillas como la diosa Isis, las manos como la diosa Meret. Estos vínculos reflejan el orden divino que rige nuestro mundo. Me intrigó especialmente el papel de Anubis, el guardián de las aberturas. Su simbolismo se extendía desde los caminos físicos hasta los portales místicos. También era el protector de los partos, lo que nos recuerda la naturaleza sagrada de la creación. Pero la historia no termina ahí. En culturas antiguas como Egipto, la India y China, surgió un tema recurrente, la relación íntima entre el hombre, el árbol y la serpiente. El hombre es un árbol, cuyas raíces se anclan en la médula espinal y cuya copa se extiende hacia el cielo. En su interior reside una serpiente, un símbolo del impulso primordial que da vida a todo.
En los textos egipcios, el dios Ra corta un árbol de Persea en dos. Sin embargo, una mirada más cercana revela que es una serpiente la que se está dividiendo. Esta imagen evoca la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, que reside dentro de cada uno de nosotros. A través de los símbolos antiguos no es solo un ejercicio intelectual. Es una invitación a contemplar la profundidad de nuestra propia existencia, a conectar con las fuerzas místicas que nos rodean y a apreciar la belleza del significado oculto en el mundo que nos rodea. La danza de las serpientes, el antiguo símbolo de la dualidad humana. En el tapiz de la mitología, la serpiente se entrelaza perpetua e inextricablemente con el árbol de la vida. Esta danza cósmica revela una dicotomía profundamente arraigada dentro de nosotros. En las antiguas tradiciones egipcias, las serpientes sinuosas y tortuosas representaban nuestras pasiones más bajas, el lado sombrío del ser humano. Por el contrario, las serpientes erguidas, como las cobras, encarnaban la espiritualidad y la conciencia despierta. Esta dualidad se manifestaba en el faraón, quien lucía una serpiente en su tocado, simbolizando el equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Del mismo modo, la entrada a los templos sagrados estaba flanqueada por serpientes protectoras, guardianas del reino de lo sagrado. Incluso en nuestra propia anatomía, encontramos ecos de esta dicotomía. La columna vertebral, en su orientación normal, se asemeja a la forma de una serpiente. Sin embargo, cuando se invierte, el triángulo invertido del hueso sacro se transforma en una serpiente enroscada, representando el poder latente que reside en nuestra parte inferior. Esta simbología antigua insinúa un potencial oculto dentro de nosotros, un fuego dormido que puede despertarse y ascender a través de nuestra columna vertebral, conectándonos con los reinos superiores de la conciencia. Sin embargo, debemos recordar que, como la serpiente, este poder puede ser tanto benévolo como destructivo. Como en la danza de las serpientes, nuestra naturaleza humana es una amalgama de luz y sombra. Debemos abrazar ambas polaridades y bailar con ellas, buscando el equilibrio y la armonía en nuestra propia existencia. El fuego ascendente y el despertar espiritual. Recuerdo vívidamente lo que me contaron sobre este asombroso concepto. Dentro de nosotros, dormidas y latentes como llamas ocultas, hay energías que anhelan despertar y elevarse como fuego. Los antiguos chinos hacían referencia a esto como un fuego que atravesaba el agua, donde el agua representaba el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal. Dos serpientes ardientes, según ellos, se arrastraban por este río acuático, ascendiendo hasta despertar el ojo espiritual del ser humano. Los egipcios llamaban a este ojo el ojo de Ra, y es fascinante observar en sus jeroglíficos cómo la palabra cortar se transforma en sacrificar con la adición de un simple símbolo. Es como si simbólicamente cortáramos la cabeza de la serpiente, separando lo terrenal y lo maligno de lo divino. Este acto permite que la serpiente se eleve verticalmente, despertando el ojo de Ra o el ojo espiritual. Este conocimiento evolucionó a lo largo de los siglos, y en la fórmula alquímica conocida como el caduceo de Hermes o caduceo de Thoth, vemos la representación de un sol alado con dos serpientes entrelazadas. Es el símbolo de Amon-Ra, la evolución de estos símbolos anatómicos que representan las energías ascendentes. Cada símbolo antiguo posee múltiples capas de interpretación. Astronómicamente, las dos serpientes representan las energías que se entrelazan durante el equinoccio de primavera, cuando el día y la noche tienen la misma duración. Fisiológicamente, simbolizan la unión de las energías masculinas y femeninas dentro del cuerpo humano. Explorar las diversas claves de interpretación de estos símbolos nos permite comprender su profundo significado y cómo han guiado a los buscadores espirituales a lo largo de los siglos a despertar su fuego interior y elevarse hacia la iluminación. El viaje estelar del planetario. Imagínate tu escritorio convertido en un planetario. Con un programa que te permite observar los cielos desde el Polo Norte, puedes presenciar el fascinante ballet cósmico. Coloca el Polo Norte y observa cómo el Sol gira majestuosamente. Detrás de su resplandor, un planeta parece correr sin descanso, como si persiguiera su sabiduría elusiva. Es Mercurio, el astuto mensajero de los dioses. En la astrología oriental, Mercurio es conocido como Buda, el iluminado. Cerca del Sol, absorbe su luz y la transmite como una sabiduría divina. Este símbolo refleja las dos fuerzas que habitan dentro de nosotros, representadas por las dos alas que se elevan sobre la columna vertebral. Estas alas corresponden al cerebelo y los hemisferios cerebrales, mientras que la almendra brillante, en su centro, es la glándula pineal, o tercer ojo. Se dice que esta glándula es el portal de la intuición y la iluminación mística. En la masonería,
Esta imagen fue utilizada para representar el ascenso a través de los 33 grados de conocimiento. El anillo que se entregaba al grado 33, con 3 anillos y un triángulo, simbolizaba el dominio de estas 3 fases: aprendiz, artesano y maestro. Así, el planetario en nuestro escritorio no es solo una herramienta para observar el firmamento, sino un viaje simbólico que refleja las fuerzas internas que nos guían y nos conectan con lo divino. La energía dentro, explorando los chakras y la epífisis. ¿Recuerdas el diagrama que te mostré hace un momento? Representaba esos vórtices de energía que llamamos chakras. La medicina oriental se centra en estos centros, mientras que la medicina occidental se centra en los órganos. Pero hay un término intermedio en la medicina china, el plexo. Es algo así como un órgano del nivel energético, que controla los vórtices energéticos que conocemos como chakras. Los chakras están conectados a la columna vertebral a través de raíces especiales llamadas plexos. Para sentir estas vibraciones energéticas, puedes usar un micrófono de alta sensibilidad. Acércalo a cada chakra y podrás escuchar el acoplamiento del sonido. Esto demuestra la existencia de esta energía tangible. Estos chakras no están solo en un plano físico, sino también en un plano más etéreo. Hay un mundo entero esperando ser explorado más allá de lo que podemos ver o tocar. Entre los chakras, hay uno conocido como el ojo de Ra o la epífisis, que conecta todas las energías de la columna. Es nuestra puerta de entrada a un reino de conciencia superior y potencial ilimitado. Es como un faro en medio de la oscuridad, guiándonos hacia la iluminación. Cada chakra tiene su propio color, símbolo y propósito, pero todos están conectados en armonía, creando un flujo de energía vital que recorre nuestro cuerpo y espíritu. Son como notas musicales, cada una con su propia melodía, pero juntas crean una sinfonía de bienestar y vitalidad. El verdadero secreto de los chakras, una exploración del cuerpo energético. En lo profundo de cada ser humano, más allá de lo físico, reside un mundo de energía sutil que da forma a nuestra experiencia. Son los chakras, centros vitales que conectan nuestro ser físico con nuestros cuerpos mental, emocional y espiritual. Los manuales convencionales nos llevan por mal camino, afirmando que los chakras están en la superficie de la piel. Pero la verdad es muy diferente. Los verdaderos centros de los chakras están donde yo mismo, como practicante experimentado, he descubierto que se encuentran. Siguen las mismas leyes que el resto de nuestros plexos nerviosos, y lo que vemos arriba es solo un reflejo de lo que realmente sucede energéticamente. Los chakras emergen en la piel, pero sus raíces se extienden profundamente a través de la médula espinal y más allá. Son como los centros neuronales, con los auténticos centros energéticos ubicados en la base de la columna vertebral, la raíz de todo el sistema de chakras. Al igual que nuestro cráneo tiene una forma piramidal, los chakras también comparten esta geometría. En la parte superior de nuestro cráneo, donde convergen 3 suturas, se encuentra la cúspide de esta pirámide. Aquí es donde reside la hipófisis, nuestra conexión con los reinos superiores. Los antiguos egipcios utilizaron la pirámide como un arquetipo, y este simbolismo se refleja en todo nuestro ser. La entrada a las fosas nasales, cuando se sigue hacia arriba, conduce a una pequeña cámara donde se encuentra la hipófisis. Esta correspondencia se asemeja a la entrada a la gran pirámide, que también se alinea con este centro vital. Al comprender la verdadera naturaleza de los chakras, nos adentramos en un profundo viaje de autodescubrimiento. Es una exploración de nuestro cuerpo energético, una conexión con lo que realmente somos más allá de lo físico. La pirámide y el cuerpo humano, un paralelismo fascinante. Imagina una pirámide y un cuerpo humano que se miran cara a cara. No se trata de una mera coincidencia, es una sinfonía de similitudes que nos invita a reflexionar sobre la conexión entre nuestro ser físico y el más allá. La pirámide, con sus cornetes prominentes y su galería ascendente, refleja la estructura de nuestro sistema respiratorio. Al igual que las fosas nasales, la pirámide tiene 7 cámaras ocultas, que podrían corresponder a los 7 senos paranasales. El escarabajo, un símbolo sagrado en el antiguo Egipto, también encuentra su eco en la pirámide. La forma de la calota craneal, que protege nuestro cerebro, se asemeja a la de un escarabajo. Los antiguos creían que el escarabajo representaba la conciencia en movimiento, una metáfora perfecta para la mente que evoluciona constantemente. El cerebro humano, con sus conexiones intrincadas, guarda un vínculo insospechado con el corazón. En las antiguas culturas china y egipcia, se creía en la existencia de 2 corazones. El Ati, el corazón anterior en el antiguo Egipto,
simbolizaba la energía y el avance. Al igual que el corazón físico, el cerebro también impulsa nuestro ser, inspirándonos a elevarnos por encima de las limitaciones físicas y a abrazar lo trascendente. Esta fascinante conexión entre la pirámide y el cuerpo humano nos invita a reconsiderar la relación entre lo físico y lo metafísico. Sugiere que la búsqueda de la iluminación no es solo una búsqueda espiritual, sino también un viaje de exploración física. Al comprender las sutilezas de nuestro cuerpo, podemos desbloquear nuevos niveles de conciencia y alcanzar una armonía completa. El corazón y la conciencia, una conexión profunda. ¿Sabes que tenemos dos corazones? Uno es el que todos conocemos, el que bombea la sangre. Pero hay otro, más allá del físico, que es nuestra conciencia. Este corazón, el de la conciencia, se relaciona estrechamente con el cerebro. No están separados, sino que se influencian mutuamente. Por eso decimos que pensamos con el corazón. A lo largo de la historia, nos hemos centrado en diferentes partes de nuestro ser. En este momento, tenemos la energía concentrada en el corazón. Es por eso que nos identificamos tanto con él y lo asociamos con emociones como el amor y la compasión. Hay una antigua práctica oriental de lucha que se centra en defenderse con energías bajas y manteniendo una postura cerrada. Sin embargo, en formas de lucha más avanzadas, como el kung fu y las técnicas egipcias, la postura cambia. Los luchadores se abren, se estiran y se colocan sobre la punta de los pies. Esto no es solo una cuestión física. Implica un cambio psicológico. Cuando luchamos, no solo usamos fuerza, sino también inteligencia. Debemos sentirnos abiertos y receptivos, incluso ante un ataque. Y eso solo es posible si nuestro centro de energía está más arriba, en el corazón. Así que ya ves, nuestro corazón es más que un órgano físico. Es el centro de nuestra conciencia, el lugar donde pensamos y sentimos. Y aunque el cerebro juega un papel importante, es nuestra conexión con el corazón lo que nos hace verdaderamente humanos. El corazón y el cerebro, un vínculo fascinante. ¿Sabías que nuestro cuerpo también puede expresar lo que sentimos? Cuando enfrentamos problemas, nuestro cuerpo reacciona instintivamente. Por ejemplo, si nos sentimos amenazados o insultados, solemos adoptar una actitud defensiva, como si nos agacháramos para protegernos. Sin embargo, lo que me impresiona es cómo incluso en situaciones de conflicto, somos capaces de mantener una actitud abierta y receptiva. Podemos escuchar, comprender y recibir, incluso cuando alguien nos esté insultando. Es como si estuviéramos activando niveles más elevados de nuestra conciencia. Cuando profundizamos en la anatomía del corazón, descubrimos que no son solo dos aurículas y dos ventrículos, sino 7 cavidades. Hay 3 cavidades ocultas en la parte superior que corresponden a otras 3 en el cerebro. Y lo aún más fascinante es que tanto el corazón como el cerebro pulsan. El cerebro, aunque está contenido en un espacio rígido, impulsa el líquido cefalorraquídeo de la misma manera que el corazón bombea la sangre. Esta pulsación compartida nos sugiere una profunda conexión entre el pensamiento, las emociones y el cuerpo físico. En resumen, nuestro corazón y cerebro son más que órganos físicos, son centros de nuestra experiencia consciente. Al comprender y honrar esta conexión, podemos cultivar una mente más clara, un corazón más compasivo y una vida más plena. La asombrosa evolución de nuestro cerebro. Recuerdo vívidamente los fascinantes tiempos de mi clase de embriología, cuando aprendimos que el desarrollo de nuestro sistema nervioso central es un viaje extraordinario. Al principio, somos solo una masa gelatinosa, nada parecido a la forma de un panecillo. Pero dentro de esta estructura de 3 capas, ocurre algo extraordinario. En la capa más externa, aparece una especie de surco, como cuando presionas un trozo de masa para hacer un ance. Este surco se hunde hacia adentro hasta que finalmente se cierra, formando el tubo neural. Este tubo crece hacia arriba y hacia abajo, extendiéndose hacia nuestra cabeza. Pero cuando llega a su límite, no puede continuar. ¿Y qué hace entonces? Se repliega sobre sí mismo, como un camino sin salida. Este es el nacimiento de nuestro cerebro. Al no poder crecer más, se vuelve hacia los lados, formando la zona frontal y las vesículas que se convertirán en los 2 hemisferios cerebrales. Esta fascinante secuencia de eventos ocurre no solo en el desarrollo del embrión, sino también en la evolución de las especies. Y lo que es aún más extraordinario es que vemos un eco de esto en el desarrollo de nuestro propio cerebro fetal.
La parte más antigua de nuestro cerebro, que se extiende desde la médula espinal hasta la parte posterior de la cabeza, se asemeja al cerebro reptiliano instintivo que poseen los animales. Pero luego aparece una nueva parte, la parte frontal, el centro de nuestra intelectualidad y voluntad. Es interesante notar que la voluntad, aunque no sea generada por el cerebro, se manifiesta en esta parte del mismo. Y curiosamente, cuando alguien fuma marihuana o sustancias similares de forma habitual, esta zona muestra signos de hinchazón y deterioro. Entonces, en este viaje cerebral, recorremos un extraordinario camino de evolución, desde el simple surco en una masa gelatinosa hasta el órgano complejo que nos hace humanos. El enigma de la voluntad, un viaje hacia el centro del ser. Hubo un tiempo en que llamábamos pasotas a quienes carecían de motivación, como si existiera algún síndrome médico para ello. Curiosamente, la zona del cerebro que se inflama cuando se suprime la voluntad es el centro mismo de la voluntad. Ahora, echemos una mirada diferente al cráneo, el recinto de este complejo órgano. El cráneo es una esfera, un vacío con forma de huevo, y para dibujarlo debemos trazar dos círculos. Estos círculos tienen dos centros importantes, uno en la parte inferior, donde se encuentra el agujero occipital, y otro en el centro, justo encima de la glándula pineal. Esta glándula, conocida como el tercer ojo, es un receptor de impulsos espirituales. Es el portal por el que nuestra esencia se conecta con el mundo exterior. Cuando recibimos un golpe en la zona occipital, podemos perder la vista, lo que nos indica que esta región controla ese sentido. Del mismo modo, cuando un coágulo paraliza un brazo, se activa una zona específica del cerebro. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se daña la glándula pineal, situada en el centro del cerebro? Nadie podría sobrevivir a tal trauma. Es una glándula crucial, tan diminuta y escondida que es difícil de estudiar. Pero su importancia radica en que es el centro de nuestro ser, donde la voluntad y la espiritualidad se entrelazan. La glándula pineal, el despertador interno. Imagina que hay una glándula diminuta en tu cerebro, como el capitán de un barco, que controla los ritmos de tu vida. Se llama pineal y es como un reloj interno que te dice cuándo despertar, cuándo dormir y cuándo crecer. Ahora, ponte en la piel de un niño de 3 años que, de repente, experimenta la pubertad. ¿Cómo es posible? Resulta que un tumor en la pineal puede acelerar los procesos de crecimiento. Esta glándula es la que controla los ciclos de la vida, desde la niñez a la edad adulta. Pero la pineal no solo nos despierta y nos duerme. También está conectada a algo llamado el sistema reticular ascendente, que es como un radar que filtra la información del mundo exterior y nos ayuda a centrarnos en lo que es importante. Como un barco que navega por la vida, nuestro cerebro tiene una parte que nos conecta con la intuición, como un faro que ilumina el camino. Y otra parte que nos ayuda a tomar decisiones racionales, como un timón que nos guía hacia nuestro destino. Curiosamente, la pineal se relaciona con el ojo derecho a través de un rayo dorado y con el ojo izquierdo a través de un rayo azul. Si te duele el ojo derecho, concéntrate en él e imagina un rayo rosa que lo calma. Esta es una pequeña muestra del poder de la medicina holística. Por último, el cerebelo, situado en la parte trasera del cerebro, se asemeja a un árbol de la vida. Según las antiguas enseñanzas hindúes, este centro secreto es donde reside nuestra conciencia y la conexión con lo divino. El misterio de la vida y la muerte, el centro trivi, el néctar de la inmortalidad y el sistema reticular. En un lugar sagrado de la India, donde 3 ríos se encuentran, reside un área conocida como trivi. La leyenda cuenta que los dioses, en un gesto de generosidad, extrajeron de las profundidades del océano el néctar de la vida eterna, ofreciendo al ser humano la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Dentro de nuestro cerebro, existe una zona anatómica que se asemeja a trivi. Es el sistema reticular ascendente, un guardián de nuestra conciencia. Cuando dormimos, este sistema se desactiva, sumiéndonos en un estado de sueño. Al despertar, se activa, restaurando nuestra vigilia. En los casos extraordinarios de coma prolongado, una enfermedad o una lesión puede dañar el sistema reticular, impidiendo que la persona despierte. Esto demuestra su crucial papel en el mantenimiento de nuestra conciencia. Además de su conexión con la vigilia, el sistema reticular también está ligado al equilibrio. En las artes marciales y el yoga, los practicantes aprenden a concentrar su atención en esta zona para mantener el equilibrio y lograr posiciones desafiantes.
Profundizando en esta región del cerebro, encontramos una correspondencia con los 7 chakras, centros energéticos que se cree que influyen en nuestro bienestar físico y mental. Como reza el dicho, lo que está arriba es como lo que está abajo, estos chakras tienen sus equivalentes anatómicos en 7 áreas específicas de nuestro cerebro. La exploración de Trivi y sus conexiones neurológicas nos lleva a reflexionar sobre el misterio de la vida y la muerte. La inmortalidad no reside únicamente en la persistencia física, sino en la continuidad de la conciencia. Y en el corazón de nuestro ser, en el lugar donde confluyen nuestros ríos internos, encontramos un sistema que guarda la llave de este enigma eterno. Descifrando el misterio del número 7 en el cuerpo humano. ¿Alguna vez te has parado a pensar que nuestro cuerpo es un mapa de símbolos y números? Hoy te voy a contar algo fascinante que descubrí sobre el número 7 y su significado especial en el cuerpo humano. Si nos adentramos en el cráneo, encontramos 6 huesos fundamentales, 2 frontales, 2 parietales, 1 occipital y 1 temporal. Pero espera, no son solo 6. Hay un séptimo escondido. Es el esfenoides, ese peculiar hueso con forma de mariposa. ¿Por qué lo cuento como séptimo? Porque su forma esférica y su ubicación en la silla turca, donde descansa la glándula pituitaria, lo convierten en una parte integral del cráneo. Pero no acaba ahí. La cara también tiene sus secretos numéricos. Los anatomistas cuentan 13 huesos, pero me permito añadir el etmoides, ese hueso oculto detrás de la nariz. Con él, el total asciende a 14. Y luego está nuestra columna vertebral, una maravilla de 26 huesos. Si los dividimos en 5 regiones, resulta que cada una tiene 5 vértebras, otro múltiplo de 7. Estos números no son casualidad. Revelan un patrón subyacente de organización, un código secreto en nuestro propio ser. El 7, un número sagrado en muchas culturas, parece ser la clave de esta geometría corporal. ¿Por qué el 7? Bueno, el 7 representa la plenitud, la totalidad. Es el número de la creación, del universo y de todo lo que hay en él. En el cuerpo humano, el 7 podría simbolizar nuestra naturaleza completa e interconectada. Sea cual sea la interpretación, está claro que el número 7 está profundamente arraigado en nuestro cuerpo físico. Es un recordatorio de que somos seres multidimensionales, conectados a un orden más profundo de significado y simbolismo. La verdadera historia de los huesos de la columna vertebral, el enigma de los 33. Recuerdo que en el instituto siempre nos decían que nuestra columna vertebral tenía 33 huesos. Sin embargo, cuando investigué un poco más a fondo, me di cuenta de que no era tan sencillo como parecía. Empecemos por el famoso coxis, ese hueso conocido como hueso de la cola. Resulta que este hueso es muy variable, unas personas lo tienen, otras no, y a veces está soldado o deformado. Por lo tanto, no lo consideré en mis cálculos. Una vez descartado el coxis, me quedaban 29 huesos. Pero ahí surgió otra sorpresa, la primera vértebra, justo debajo del cráneo. Llamada Atlas, esta vértebra es única por su forma circular y porque a veces se fusiona con el cráneo. Teniendo esto en cuenta, decidí tampoco contarla. Entonces, me quedé con solo 28 huesos. Pero espera, aún no había terminado. La segunda vértebra, llamada axis, también tiene una forma peculiar y puede realizar funciones similares a las de otra vértebra que se encuentra más abajo. Espera un momento. ¿Estoy diciendo que arriba y abajo podrían ser lo mismo? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. La vértebra atlas, arriba, y el sacro, abajo, a pesar de sus diferencias de tamaño, sirven esencialmente al mismo propósito, permiten el movimiento. Así que, al final, mi columna vertebral no tenía 33 huesos. Tenía 28 huesos, cada uno contando una historia única y desempeñando un papel vital en la estructura y flexibilidad de mi cuerpo. Este viaje me enseñó que a veces la verdad es más compleja y fascinante de lo que parece en un principio. La columna vertebral, un viaje de 4 curvas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que nuestra columna vertebral está tan perfectamente diseñada? A menudo nos dicen que tiene 7 secciones, pero eso es solo la mitad de la historia. En realidad, nuestra columna vertebral está formada por 4 curvas distintas, que nos permiten movernos y apoyarnos. Cada curva está formada por 7 vértebras, lo que hace un total de 28 huesos. Es como un rompecabezas intrincado, donde cada pieza encaja perfectamente para crear una estructura sólida.